Soy el doctor Ríos, cirujano general. Trabajo en el Hospital Sergio Bernales, conocido como Coyique. El día de hoy vamos a iniciar el tercer grupo de curso de cirugía. Me toca a mí hablarles acerca de manejo pre y postoperatorio. Este temita en realidad no es muy complicado, es relativamente sencillo, pero tenemos que fijar siempre algunas ideas y algunos conceptos que son los que les voy a presentar a continuación. Primero, tener claro que la evaluación prequirúrgica es ver el estado general del paciente, ¿no? Que va a ser sometido a una intervención quirúrgica. Tendríamos que determinar una serie de enfermedades que puedan afectarnos en el pronóstico, en la recuperación o en la misma realización del acto quirúrgico. Para eso justamente sirve la evaluación prequirúrgica. Busca también ver que las capacidades funcionales del individuo que va a ser intervenido estén dentro de lo mejor posible, disminuir un poco el estrés emocional del paciente, mejorar su condición nutricional, en general mejorar todo el estado general en lo posible previo a la cirugía, ¿no? Y el principal objetivo de la evaluación prequirúrgica es pues disminuir la morbimortalidad asociada a la cirugía, así como también nos sirve para educar al paciente, mejorar la satisfacción y reducir la ansiedad del mismo, ¿no? Reduciremos pues primero la ansiedad del paciente explicándole, por ejemplo, en qué consiste la cirugía, cuáles son los pros, cuáles son los contra, educarlo sobre la enfermedad. Eso va a dar un poco de tranquilidad a los pacientes que van a ser sometidos a cirugía. Muchas veces logran entender qué es lo que tienen que hacer previo a ella y en la recuperación muchas veces es más fácil y más práctica, ¿no? Dentro de la evaluación prequirúrgica tenemos que tener en cuenta principalmente estos 4 factores. Los antecedentes médicos de la persona que va a ser intervenida, si es que usa o no algún tratamiento farmacológico, la evaluación física que tenemos que hacer los médicos que vamos a participar de la cirugía, los cirujanos, los anestesiólogos, ¿no? Y bueno, y las pruebas de laboratorio que iremos mencionando poco a poco. Perdón. Dentro de los antecedentes médicos, cosas que debemos de tener en cuenta son anestesias previas y alergias o atopías, ¿no? Estas pueden ser medicamentosas o algún tipo de alimentos, ¿no? Esto hay que tener en cuenta para ver qué medicamentos se pueden usar en el perioperatorio. Saber si el paciente es hipertenso o no, con o sin tratamiento, si es que está controlado o no está controlado. Esto también nos va a ayudar en el pronóstico del paciente. Ver si los pacientes son diabéticos, si es que tienen tratamiento regular, si es que la diabetes está si la glucosa, perdón, está dentro de límites normales, también nos va a ayudar a predecir algunas enfermedades o algunas complicaciones, ¿no? Y el uso de anticoagulantes, mencionaremos a la cabeza el uso de la warfarina, que quizás es como vamos a comenzar a ampliar un poquito estos puntos, ¿no? En los tratamientos farmacológicos hay que tener en cuenta que si un paciente consume de manera regular beta bloqueantes, antihipertensivos, cualquier medicamento que sirva para tratar de controlar alguna enfermedad que padezca el paciente, lo ideal es no es suspender este tratamiento. El paciente debe continuar con la medicación que usa de manera regular, ¿ok? No se debe suspender la medicación si es que un paciente usa medicamentos para la presión alta, como lo mencionan acá, para el asma, para el medicamento que fuera, para la tiroides, no es necesario suspenderlo. Sin embargo, como les mencioné hace un momento, algunos anticoagulantes como la warfarina, sí se tiene que hacer una mención aparte, ¿no? Y vamos a describir un cuadrito en el cual nos explica más o menos cómo funciona o cómo se debería manejar la warfarina previo a la cirugía. Primero, tener en cuenta que la warfarina es un medicamento que va a estar bloqueando va a actuar sobre la vitamina K, va a bloquear pues los elementos de coagulación 2, 7, 9 y 10. Y es algo que tenemos que tener en cuenta, sí, en algunos tipos de cirugía.
En el cuadro hay algo que no está bien, aquí con el mouse estoy tratando de ver, de enseñarles. Donde dice no, debe decir sí, y donde dice sí, debe decir no, para que se entienda bien, igual acá abajo, ¿ok? Entonces, primero tenemos que ver si es necesaria la suspensión de la warfarina, ¿no? Para el tratamiento que vamos a hacer. Si es que no es necesario, es porque el riesgo es, de la cirugía de que tenga una hemorragia es muy bajo. Y entonces lo ideal es no suspenderla. Puede continuar con la warfarina, se hace el procedimiento, se hace la intervención y posteriormente continúa con la warfarina. Pero si es que el riesgo de hemorragia es intermedio o alto, sí es necesario hacer una suspensión de la warfarina. Si el paciente está con riesgo alto de hacer tromboembolismo, la idea es suspender la warfarina al 5.º día previo a la cirugía y dejarlo sin ningún anticoagulante hasta el día de la intervención quirúrgica, ¿no? Y en el día 0, en la tarde, deberíamos iniciar nuevamente el uso de warfarina. Si el paciente tiene alto riesgo de tromboembolismo, debemos suspender la warfarina e iniciar heparina de bajo peso molecular 3 días antes, ¿ok? Se suspende la warfarina al 5.º día, previo a la cirugía, y se inicia la heparina de bajo peso molecular 3 días antes, obviamente controlando el INR y viendo que todo ese tema esté bien controlado. En el día 0 se inicia nuevamente la warfarina, si es que el paciente está tolerando la vía oral. En el día 1 hasta el 5 le reiniciamos la heparina para posteriormente retirarla al 5.º día, ¿no? Y solamente quedaría ya el paciente con su warfarina de tratamiento regular. Dentro de las otras cosas que tenemos que tener en cuenta es el examen físico, ¿no? La ASA, que es la Sociedad Americana de Anestesiología, sugiere que debemos estar evaluando estos 4 sistemas, ¿no? El sistema nervioso, para ver la parte cognitiva del paciente, el aparato cardiovascular, para ver si es que hay alguna alteración cardíaca, el sistema respiratorio, para ver si hay algún uso respiratorio, sobre todo aquellos pacientes que van a ser sometidos a anestesia general. Y bueno, y la vía respiratoria, principalmente la parte bucal, ¿no? Que lo vamos a ver a continuación con el tema del Malapati. El Malapati es esto que está acá, es una clasificación en la cual usualmente los anestesiólogos ven la posibilidad y la facilidad de entubar a un paciente, ¿no? En el grado 1, como ven en el gráfico, se puede ver toda la cavidad oral, se ve el paladar blando, las fauces, la úvula, los pilares, y por medio de la laringoscopía se puede ver hasta la glotis, ¿no? En el grado 2 de Malapati, el paladar solamente se ve el paladar blando, las fauces y la úvula, y en la laringoscopía solamente se ve hasta la comisura posterior. En el Malapati 3 solamente se logra ver el paladar blando y la base de la úvula. Con las justas en la laringoscopía se ve la punta del epiglotis, y en el 4 solo el paladar duro en la estoscopía y no se ve nada, ¿no? En la laringoscopía no se ve nada de la glotis. Estos son principalmente para ver las facilidades de intubación de un paciente, ¿no? Principalmente lo manejan los anestesiólogos, pero es algo que deberíamos de saber nosotros. La clasificación de la ASA es una de las cosas que más nos interesan en la evaluación preoperatoria, ¿ok? Esto de aquí fue, pues, la Sociedad de Anestesiología clasificó a los pacientes en 6 grupos. Los ASA 1, acá descritos como P1, es el paciente sano, que no fuma, no bebe, o no tiene mínimo consumo de alcohol. El ASA 2, como se describe, son pacientes con enfermedad sistémica leve, ¿no? Estos usualmente son pacientes que no tienen limitación funcional, un paciente fumador, bebedor social, ¿no? Un obeso con un IMC entre 30 y 40. Un diabético o hipertenso que está bien controlado también entra en esta clasificación. Y los pacientes que tienen una leve enfermedad pulmonar. En el ASA 3 es un paciente con enfermedad sistémica grave, que ya lo limita funcionalmente. Algunos ejemplos pueden ser diabetes e hipertensión que no está siendo controlada con los medicamentos que recibe, un EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva, una obesidad mórbida, pacientes que tienen arriba de IMC arriba de 40,
una hepatitis activa, dependencia o abuso de alcohol, problemas cardíacos que impliquen disminución de la fracción de eyección, antecedente de infarto de más de 3 meses de evolución, ¿no? Entre otras cosas. El ASA4 es un paciente con enfermedad sistémica grave, con amenaza constante a su vida, ¿no? Algunos ejemplos son pacientes que han tenido infarto menos de 3 meses, que tienen actualmente isquemia miocárdica, que han tenido un ACV, que tienen sepsis, que están con insuficiencia renal avanzada, sin diálisis en este caso, ¿no? En el ASA5 es un paciente moribundo, que si no se lo opera se va a morir, pues. Ejemplo, podemos tener, por ejemplo, una rotura de aneurisma, ¿no? Aórtico, torácico o abdominal, hemorragia cerebral masiva con efecto de masa. Y el ASA6 es un paciente ya con muerte cerebral que no hay nada que hacer por este paciente, ¿no? La clasificación de la ASA nos da un pronóstico de los pacientes, ¿no? Después de haber sido evaluado y haber sido categorizado en alguna de las clasificaciones de ASA, nos da un porcentaje de mortalidad con el cual podemos tener idea de lo que podría ocurrir con el paciente posterior a la cirugía. Se ve la clasificación en este cuadro en un lado y la mortalidad en el otro, ¿no? El ASA4 y ASA5 ya tienen una mortalidad significativa, uno alrededor de 8 y el otro más de 9, ¿no? Son cosas que deberíamos tener en consideración. Otra de las evaluaciones que tenemos que hacer en el prequirúrgico es los análisis de laboratorio. Déjenme primero decirles que según la literatura que he estado revisando, no existe un grupo de exámenes que sean necesarios o que sean rutinarios para que un paciente ingrese a sala de operaciones o deje de ingresar a sala de operaciones. No hay un paquete, ¿ok? A pesar de que acá en el Perú se tiene la costumbre, en todos los hospitales lo tenemos, incluso hasta en la consulta privada, nosotros siempre pedimos hemograma, examen de orina, tiempo de coagulación y sangría, glucosa, creatinina y grupo y factor, en algunos casos radiografía de tórax y evaluación por cardiología, ¿no? Lo que llamamos riesgo quirúrgico. Sin embargo, en la bibliografía que he estado revisando, no hay necesidad de pedir todo un paquete, ¿no? Lo que sí se puede pedir es, por ejemplo, si un paciente, como mencionan aquí en los ejemplos, usa diuréticos, tendríamos que hacerle un dosaje de potasio para ver si es que está dentro de los valores normales. Si es un diabético, pedirle una glucosa. En cirugías potencialmente sangrantes o en traumas que estemos pensando, un trauma hepático o trauma esplénico, pedirle pues una hemoglobina, un grupo sanguíneo. Y estos prequirúrgicos que se llaman usualmente en los pacientes pueden durarnos hasta 6 meses en los pacientes sanos, ¿ok? Si tenemos algún paciente que tiene algún problema torácico, habrá que pedirle radiografías, ¿no? Si tenemos algún asmático severo, se le pedirá pues función pulmonar. A lo que trato de llegar es que no deberíamos hacer pruebas rutinarias para el prequirúrgico, ¿está bien? Es de acuerdo al paciente que va a ingresar a sala de operaciones, de acuerdo a las comorbilidades que pueda tener, es como se debe destinar los exámenes de laboratorio que vamos a pedir. Sin embargo, como les vuelvo a recalcar, en el Perú solicitamos, me incluyo, todos, una batería de exámenes que se las he mencionado hace un momento, ¿no? Tanto es así que el riesgo quirúrgico usualmente recomiendan para varones arriba de 45 años, para mujeres arriba de 50 años, ¿no? Pero, como les mencioné en su momento, tampoco es un requisito indispensable. Un par de consideraciones, vamos a hablar acerca de los diabéticos y de los hipertensos. El problema con los diabéticos es que nos afecta muchos órganos. Un paciente diabético probablemente tenga problemas cardíacos, probablemente tenga problemas renales, visuales, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de pacientes, sobre todo en aquellos que no están siendo controlados, ¿no? Pacientes que están con glucosa arriba de 140, 180, lo más probable es que tengamos un paciente que nos pueda aumentar la morbilidad o prolongar la estancia hospitalaria o traernos una serie de complicaciones como
abscesos, infecciones, que pues van en desmedro del paciente, ¿no? En estos pacientes, en estos diabéticos usualmente que no están siendo bien controlados, sí deberíamos buscar algunas enfermedades cardíacas o renales previas a la cirugía, ¿no? Como lo mencioné hace un momento, uno de los riesgos de los pacientes diabéticos es que nos pueden hacer infecciones postoperatorias. Un diabético, para considerarlo controlado, debemos de tener una hemoglobina glicosilada entre 6.5 a 8. Arriba de 8, si ya es un paciente que no está siendo controlado, usualmente deberíamos primero enviarlo al endocrinólogo para que pueda controlar su desequilibrio de la glucosa y posteriormente ingresará pues a sala de operaciones, ¿no? Los pacientes que están siendo medicados con insulinas prolongadas, se recomienda reducir la dosis al 50% 2 o 3 días previos a la cirugía. Los antidiabéticos orales, si es que los están usando, no deberían suspenderse salvo el mismo día y dejar una escala móvil con alguna insulina de corto plazo para tratar de resolver si es que hubiera algún pico de glucosa en estos días, ¿no? Como le mencioné hace un momento, un paciente diabético que no está siendo bien controlado va a tener una serie de problemas que nos va a presentar en el postoperatorio, ¿no? Por eso estos pacientes sí deberíamos de enviarlos a que se evalúen por cardiología, por nefrología, y también debería tener un visto del endocrinólogo, ¿no? Que su glucosa se está manteniendo dentro de los valores normales. Para los pacientes hipertensos, lo que nos dice la bibliografía ahora último es que no hay diferencia en suspender una cirugía a un paciente hipertenso crónico y mandarle a hacer más estudios con un paciente que le suspende los medicamentos previamente. No sé si me dejo entender. Algunos anestesiólogos dicen, si un paciente es hipertenso, hazle una prueba de esfuerzo, ponle un mapa para ver cómo está su presión en el día, versus pacientes que no han recibido esta evaluación y han entrado de frente a sala de operaciones. No hay una diferencia en el postoperatorio. Entonces no se recomienda pedir más estudios en este tipo de pacientes para ingresar a sala de operaciones, ¿no? Usualmente no es un factor de riesgo para eventos postoperatorios. Como les mencioné, no se debe suspender la cirugía para un estudio, para más estudios. Lo que sí a veces recomiendan para que no haya en el intraoperatorio picos de hipertensión, que eso sí puede alterar la actividad quirúrgica en el intraoperatorio, es prepararlos con sedación y beta bloqueantes, ¿no? Antes de ingresar a sala de operaciones. Cosas que debemos tener en cuenta, que debemos tener en la cabeza es respecto al ayuno preoperatorio. Estamos hablando de pacientes obviamente que no son emergencias, ¿no? En los pacientes que son emergencias, bueno, lamentablemente pues no ponemos reparo en esto y el paciente igual ingresa a intervenirse. El tema con el ayuno preoperatorio es que muchas veces la intubación o la relajación del paciente puede ocasionar que haya regreso del contenido gástrico, y esto podría ir hacia las vías respiratorias produciendo una aspiración del paciente y hacer una neumonía química, ¿no? Recomiendan aquí que los líquidos claros, un ayuno de 2 horas en leche materna para niños principalmente, 4 horas, sólidos y leche no materna hasta 6 horas, y comidas grasas, que es lo que usualmente ingerimos aquí en el Perú. La recomendación es hasta 8 horas de ayuno. Hay un par de conceptos nuevos. Uno de ellos es la prehabilitación. Este es un concepto que se viene manejando no hace mucho, en el cual el resumen es que la recuperación del paciente que va a ser operado tiene que iniciarse previo a la cirugía. ¿Qué significa eso? Que si encontramos un paciente, digamos, que no tiene una nutrición adecuada, deberíamos prepararlo antes de la cirugía con una dieta apropiada para mejorar su nutrición. Si tenemos un paciente que emocionalmente lo vemos que no va o no entiende bien la situación de su enfermedad, o no acepta bien la enfermedad que tiene, ni entiende bien la cirugía que se le va a hacer, ni por qué se le va a hacer,
deberíamos trabajar en ello, explicarle, muchas veces incluso terminar siendo evaluados por psicología o psiquiatría. Más o menos esa es la idea, ¿no? En la prehabilitación. Entonces, y no solo eso, también también deberíamos fomentar actividad física, actividad cardiorrespiratoria, principalmente si es una persona joven y tiene toda la capacidad de, qué sé yo, salir a trotar media hora durante 2 semanas previa o hasta un mes previa a la cirugía. Si es una persona mayor, de repente indicarle caminatas, ponerlo en actividad al paciente. Esto va a ayudar mucho en la recuperación de los pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente. Va a ayudar mucho en el postoperatorio, va a reducir la estancia hospitalaria, va a disminuir los problemas respiratorios si es que pudieran haber. Todo nos va a ayudar a que la recuperación del paciente sea óptima. ¿Ok? Muy bien, ese es el concepto de prehabilitación que está más o menos descrito en lo que está aquí en la lámina que les estoy presentando. Hay otro concepto junto con el de prehabilitación que es el de fragilidad. Este concepto también va de la mano con el de prehabilitación. Sin embargo, la fragilidad es lo contrario. Es cuando tenemos a un paciente que, lejos de que pueda colaborar con nosotros para la recuperación desde los estados previos a la intervención, nosotros ya vemos que quizá va a ser un paciente que posterior a la cirugía va a tener probables complicaciones o morbilidades. ¿Qué pacientes son estos? Son pacientes probablemente que la misma enfermedad los invalida, ¿no? Pacientes, por ejemplo, con un cáncer avanzado, a este paciente no le vamos a decir, oye, sal a correr o sal a caminar cuando es un paciente que está inapetente, que ya las fuerzas lo están abandonando. Su reserva fisiológica ya no nos va a ayudar en la homeostasis del paciente, ¿no? Entonces, este tipo de pacientes deprimidos, por ejemplo, pacientes que están en depresión, también no nos van a poder ayudar para hacer una buena prehabilitación. Más bien, estos pacientes deberíamos considerarlos como fragilidad y son probablemente pacientes que posterior a la cirugía van a tener algún tipo de complicación, ¿ok? O tendríamos que tener en todo caso más cuidado en su recuperación postoperatoria, ¿no? Muy bien, hasta hace un momento hemos hablado de las cosas que debemos tener en cuenta previo a la intervención quirúrgica. Ahora sí vamos a hablar algunas cositas que debemos tener en cuenta en el postoperatorio. ¿Okay? La evaluación del postoperatorio en realidad es similar o la idea es muy parecida a la evaluación en el preoperatorio, ¿no? O sea, la intención es identificar algunos datos, algunos puntos, algunos indicios que nos puedan dar o nos puedan facilitar detectar alguna complicación potencial, ¿no? Para revertirlo y darle pues un tratamiento oportuno al paciente. La complicación es todo aquello que puede ocurrir posterior a la cirugía, producto de la cirugía mismo o de todo lo que circunda el acto quirúrgico, que puede ser la intubación del paciente, el lavado de manos de los cirujanos, o sea, todo lo que está en torno a la cirugía y que pueda originarnos en la recuperación del paciente alguna complicación, alguna prolongación en su hospitalización o que requiera más estudios para ver qué es lo que está pasando con este paciente, entra dentro de las complicaciones posoperatorias, ¿no? Algunas pueden incluso hasta poner en riesgo la vida del paciente. Para el tema de ustedes, vamos a tocar 3 complicaciones más frecuentes, que son la fiebre, el hilo posoperatorio y los vómitos. Son las cosas que vemos con mucha frecuencia y que ustedes, como médicos generales que van a ingresar, deben tener en cuenta en un paciente posoperado. Primero, para
hablar acerca de fiebre en el postoperatorio, tenemos que estar pensando que en un paciente que ha presentado temperatura de 38 grados, tomadas en 2 oportunidades, con una diferencia al menos de 6 horas. Una sola temperatura elevada arriba de 38, no deberíamos considerarla como fiebre, ¿no? Pero si ya en 2 tomas ya presenta esta temperatura elevada, ya estamos pensando en un cuadro de fiebre del paciente, ¿no? Es algo que fácilmente se puede medir, un termómetro creo que todos podemos o sabemos usarlo. Y algo que tienen que tener en cuenta y que tenemos que tener en cuenta es que no necesariamente el hecho de fiebre en un paciente postoperado nos va a indicar infección. Es más, menos de la mitad de los pacientes que hacen fiebre son por causas infecciosas. La mayoría son por causas inflamatorias. Este es un pequeño cuadro, resumido tremendamente, más o menos cómo se explica lo que estoy diciendo en su momento, ¿no? Cuando uno hace una intervención quirúrgica, el hecho de agredir al paciente con una incisión, ¿no? E ingresar a cavidad abdominal y practicar lo que tengamos que hacer, va a generar en el individuo una respuesta inflamatoria, ¿ya? Esta respuesta inflamatoria va a generar citoquinas. Estas citoquinas pueden ocasionar fiebre. ¿Está bien? Eso es lo más común. Más del 50% de pacientes que hacen fiebre les ocurre esto. En menos de la mitad, la causa es infecciosa. Esta infección, por ser una infección, también va a producir una respuesta inflamatoria, va a producir citoquinas y también va a ocasionar fiebre, ¿ok? Pero la mayor cantidad, más de la mitad, es por una respuesta inflamatoria. Hay una clasificación, la que les estoy presentando ahorita, de acuerdo a los tiempos de aparición de la fiebre. Tenemos una fiebre aguda dentro de la primera semana, subaguda entre la primera semana y la cuarta semana o hasta el mes, y la diferida más allá de un mes. Nos vamos a enfocar en la fiebre de origen agudo, que se divide en 3, postoperatoria precoz, temprana y tardía. Y ahí están los días más o menos perdón, en la que aparece esta fiebre. ¿Por qué nos enfocamos en ellos? Porque es más o menos el tiempo en el cual el paciente puede estar hospitalizado con nosotros, dependiendo del tipo de cirugía que ha presentado. Y la aparición en función a los días de esta fiebre nos puede orientar a algún tipo de complicación que puede estar presentando dentro del organismo del paciente que ha sido intervenido. Obviamente esto es una orientación, no es a rajatabla lo que está ocurriendo en el paciente, ¿no? Cada individuo es distinto. Fiebre postoperatoria precoz, los primeros 2 días. Aquí casi siempre se relaciona con algún problema respiratorio, de preferencia atelectasia o alguna neumonitis. Esto se origina porque los anestésicos que usan nuestros colegas los anestesiólogos van a disminuir la viscosidad de secreciones que hay en el pulmón, disminuyen la motilidad ciliar y van a formar tapones mucosos. Estos tapones mucosos se van a traducir en una radiografía y en la clínica del paciente con una atelectasia o neumonitis. Y esto le va a ocasionar pues un cuadro de fiebre. ¿Está bien? Personas que tienen más riesgo, fumadores, pacientes que están con EPOC, con bronquitis crónica. La prevención, bueno, dejar de fumar, fisioterapia, movilización temprana, hacer que el paciente no esté echado a comparación de años atrás, 30, 35 años atrás, cuando un paciente se operaba, le recomendaban no moverse, que esté echado en cama. Ahora no, ahora a las 24 horas, máximo 48 horas, estamos poniendo de pie al paciente para que camine, para disminuir justamente una de las complicaciones en el postoperatorio, que es esto, ¿no? En esto también entra la prehabilitación, el hecho de mandar a trotar al paciente días antes va a mejorar la compliance pulmonar, decirle que deje de fumar, todo eso es en la prehabilitación, como lo habíamos mencionado hace un momento. ¿Okay? Obviamente, después del operatorio, después de la operación, tampoco vamos a recomendar fumar a nadie, ¿no? Ok, eso es en los primeros de 1 a 2 días. Tenemos que pensar en un compromiso respiratorio, a la cabeza la atelectasia con la neumonitis. Entre el día 3 y 5 de fiebre, usualmente son complicaciones por una flebitis. Las enfermeras a veces se olvidan de cambiar el catéter, uno tiene que estarle revisando los accesos venosos para ver si es que
hay un cuadro, si hay un tema de enrojecimiento, también la trombosis venosa profunda lo podemos identificar haciendo el signo de Homans. Un paciente que está sentado, le mueves el pie hacia arriba y hay dolor en la pantorrilla, ¿no? Eso nos puede orientar a una trombosis venosa profunda o un tromboembolismo pulmonar que se caracteriza por disnea y dolor torácico, ¿no? Para evitar esto, medidas mecánicas, vendaje de miembros inferiores, profilaxis con heparina y la deambulación también del paciente en el posoperatorio temprano. Otra de las afecciones que pueden aparecer en este tiempo son infecciones urinarias, ¿no? Para todo tipo de intervención no es necesario poner una sonda Foley, pero en algunas, como las laparotomías exploratorias, sí tenemos que hacerlo. Entonces hay que tener el tiempo adecuado, no dejarla de manera prolongada. Si es que hay un buen flujo urinario, retirarla de entre las 12 primeras horas o hasta las 24 horas, porque esto nos puede ocasionar una infección urinaria y que el paciente entre el día 3 al 5 nos esté haciendo temperatura, ¿no? Si se dan cuenta, en este tiempo no necesariamente es un cuadro de fiebre por alguna complicación directamente de la cirugía, sino por cosas que están alrededor de la cirugía, ¿no? Y bueno, y en la tardía, aquí sí tenemos que pensar de repente en infección del sitio quirúrgico. La fiebre posoperatoria tardía es la que se da entre el día 5 y al 8. Esta infección del sitio operatorio que se puede presentar, se nos ve pues con los signos de flogosis en la zona de la herida operatoria, un abombamiento, dolor, fiebre. Los factores de riesgo depende del tipo de cirugía que hemos tenido. Puede haber una contaminación de la pared y puede presentar infección, ¿no? De la pared y de la zona que está alrededor de donde se produjo la cirugía. Factores, lavado de manos también, un mal lavado de manos, la sepsia y la antisepsia que también no sean de la manera correcta. Todo esto puede hacer que la herida o el sitio operatorio se infecte, ¿no? Y las causas, estafilococo, Escherichia, pseudomonas. En este tiempo también nos aparecen las neumonías. Entre el día 5 y al 8, paciente con fiebre, con un compromiso respiratorio, ya tenemos que estar pensando en neumonía, ya no en atelectasia como fue en los primeros días. El segundo tema en la evaluación postoperatoria, en la probable complicación que deberíamos estar pensando, es en el hilo postoperatorio, ¿no? El hilo postoperatorio es... No hay un concepto claro, pero la idea es que es una disfunción de la motilidad intestinal. El intestino deja de movilizarse, deja de contraerse. ¿Está bien? Esta dismotilidad, de acuerdo a la porción del intestino que ha sufrido la intervención, se postula que hay en el intestino delgado y en el estómago entre 24 y 48 horas para recuperar nuevamente la movilidad y el funcionamiento, y en el colon hasta 72 horas. Es variable porque va a depender también del tipo de cirugía que se haga, si es una laparotomía, la incisión, si es laparoscópica, si no es laparoscópica, pero en términos generales es más o menos el tiempo que le dan entre para que inicie nuevamente la motilidad intestinal, de acuerdo a estos datos que le estoy dando. Hay que tener en cuenta también que se habla a veces de hilo postoperatorio tardío o prolongado. Esto es cuando el paciente presenta entre 3 a 5 días y continúa con el hilio, no inicia la motilidad intestinal, ¿ok? Ese es un hilio prolongado. La fisiopatología, la inflamación a la cabeza, la inflamación tiene que ver con lo que hemos operado, ¿no? Un paciente con peritonitis, hay irritación en todo el intestino, lo más probable es que hayamos hecho una laparotomía exploratoria, una incisión grande, hayamos eviscerado para lavar o hayamos manipulado las asas intestinales durante un tiempo prolongado, 2 a 3 horas probablemente. Todo esto en conjunto nos puede dar una disfunción, una dismotilidad del intestino en el postoperatorio. ¿Ok?
Esto obviamente acompañado de algunos reflejos neurales del sistema nervioso, péptidos neuromorales que van a estar alterados y van a contribuir a que el intestino o no se contraiga o enlentezca la peristalsis que usualmente tiene. ¿Está bien? Ese es el concepto más o menos de ilio postoperatorio. Hay algunos factores que debemos tener en cuenta para sospechar del ilio en el postoperatorio. Como lo mencioné hace un momento, las cirugías abdominales o pélvicas, todo lo que sea ingresar a cavidad, van a darnos pues un ilio de mayor o menor tiempo. La cirugía abierta, a diferencia de la laparoscopía, ¿no? Pacientes que son intervenidos con laparoscopía, se ve menos el tema de ilio postoperatorio. Sin embargo, en cirugías abiertas es con mayor frecuencia lo que se ve. Retrasar el inicio de la nutrición enteral. Se recomienda dar lo más pronto posible la nutrición enteral al paciente sin tener mucho que ver el tipo de cirugía que se ha realizado. De diferentes maneras, a través de nasoyeyunal, a través de sonda nasogástrica o a través de la vía oral misma, ¿no? Mientras estimulamos el intestino con algún tipo de nutrición, va a iniciar de manera más pronta la motilidad. El uso sistemático de sondas nasogástricas no es apropiado, debería usarse solamente cuando se requiere de estos, ¿no? La inflamación intraabdominal, lo mencioné hace un momento poniéndoles el ejemplo de la peritonitis, colecciones intraabdominales, ¿no? Un paciente que están haciendo peritonitis terciaria probablemente, o abscesos residuales, van a ser un ilio, ¿no? Transfusiones de sangre también se sugieren que es un factor de riesgo para producir ilio postoperatorio. El uso de opioides, como tramadol, por ejemplo, puede también producir ilio. Y la hipocalemia, el déficit de potasio, también nos puede producir este problema. Bueno, la clínica se ocasiona porque disminuye el movimiento del intestino en todas las zonas, ¿no? Desde el duodeno, el yeyuno, ilion, el intestino grueso, hay una disminución o ausencia de los movimientos intestinales. Esto obviamente va a generar que la persona no pueda defecar, no pueda eliminar flatos, y este mismo lentecimiento, más las secreciones que sí se siguen produciendo en el estómago, la saliva, las sales biliares, los jugos pancreáticos van a producir una distensión abdominal y que produzcan náuseas y vómitos, ¿no? Que van a ser tan insistentes que van a obligarnos a disminuir o a suspender la ingesta oral, ¿no? De alimentos. Esta misma ausencia de movimientos intestinales va a hacer que el abdomen se distienda, un abdomen globuloso, distendido, tenso, ¿no? Y hay un dolor difuso y persistente. Tenemos que descartar cuando ocurre esto enfermedades o cuadros que nos ocasionen también ilio. Por ejemplo, un hemoperitoneo puede ocasionarnos también un ilio o un enlentecimiento o una dismotilidad del intestino. Para eso pedimos una hemoglobina. Hemograma, pensando en alguna colección que pueda ocasionar también este ilio. O sea, tenemos que buscar alguna causa que pueda ocasionarnos este ilio postoperatorio. Si es que no la hubiera, si es que no hubiera causa alguna, si todo sale casi normal, definitivamente solamente es una dismotilidad intestinal, pero si encontramos pues pus dentro del abdomen, ya no es tanto un ilio postoperatorio, ¿no? La causa la está originando el absceso residual que pueda haber. Alteración de iones, hipocalemia, hipomagnesemia, la creatinina y la urea elevada nos puede producir también un ilio metabólico, al igual que la pancreatitis postoperatoria. Uno de los datos que también nos ayudan es tomar una radiografía simple de abdomen, en la cual usualmente no vamos a encontrar niveles, pero sí vamos a encontrar distensión de asas con edema de pared, ¿no? Y el tratamiento que se postula es dejar analgesia epidural hasta 3 días después de la intervención quirúrgica, usar pues la laparoscopía
mucho mejor que las cirugías abiertas. En lo posible, no hacer mucha manipulación de las vísceras, lo cual a veces es un poco difícil cuando entramos a una laparotomía, porque cuando entramos a este tipo de cirugías tenemos que movilizar todo porque tenemos que mover todo, ¿no? Hacer un buen uso de la fluidoterapia, las nasogástricas, solamente usarlas si es que vemos distensión gástrica, y definitivamente dejar en reposo gástrico al paciente, ¿no? Nada de alimentos. El último punto que vamos a tocar ahora, para pasar de repente a algunas preguntas, es las náuseas y vómitos en el postoperatorio, ¿no? La causa principal de este cuadro, como tal, es el uso de los medicamentos que nos ponen los anestesiólogos, ¿no? Pueden también, pues, representar alguna enfermedad, ¿no? Algún problema quirúrgico, una obstrucción, ilio, como lo mencionamos un momento, una dehiscencia de anastomosis, que lo que hayamos suturado en el intestino se abra y el contenido salga a cavidad. Todas esas agresiones también pueden ocasionarnos vómitos, peritonitis mismo, ¿no? Y la fisiopatología principalmente se da en el sistema nervioso central, ¿no? Aquí hay algunos factores que nos van a orientar a pensar en una enfermedad por náuseas y vómitos en el postoperatorio, ¿no? Primero, el hecho de ser mujer, no porque sea un tema de machismo, pero tiene mucho que ver con el ciclo menstrual y la carga hormonal femenina. El ser no fumador, mencionan porque que los fumadores están en contacto tanto con el humo que se produce en el cigarro, el alquitrán, el óxido nítrico, que lo pueden o lo hacen más tolerante a estos medicamentos que se usan en la anestesia de la intervención quirúrgica, y no les va a ocasionar ningún problema de náuseas y vómitos a los fumadores. Pero los no fumadores, como no han estado en contacto con estos compuestos, sí podrían presentar. Historia previa de haber presentado náuseas y vómitos, y la cinetosis. La cinetosis es una alteración en la velocidad lineal, ¿no?, de un paciente. Cuando uno va en un auto, acelera, frena, termina el paciente con náuseas, vómitos o mareos, ¿no? Eso se refiere con cinetosis. Y los factores relacionados con la anestesia, el uso de anestésicos inhalados como el Seborane, que se usa con mucha frecuencia, los anestesiólogos lo usan con mucha frecuencia, el óxido nitroso, opioides en el intraoperatorio como el remifentanilo, ¿no? El fentanilo, que lo usan a veces en la inducción los anestesiólogos, también pueden ocasionar este cuadro. Y opioides en el postoperatorio, como lo mencioné creo anteriormente, el tramadol, pueden ocasionar también esto. Factores relacionados con la cirugía, duración de la cirugía más de 30 minutos. La verdad que salvo un apéndice que prácticamente te salte a la cara, ahí sí acabaríamos en 30 minutos, pero usualmente todas nuestras cirugías son de mayor tiempo. El tipo de cirugía, que también ya lo mencionamos hace un momento, ¿no? Algunas recomendaciones para disminuir el riesgo de náuseas y vómitos, ¿no? Empleo de ansiolíticos preoperatorios, evitar el uso de Seborane usando anestesia intravenosa, ¿no?, a predominio del propofol. Anestesias regionales, una buena hidratación, evitar el óxido nitroso o cualquier agente inhalado, y minimizar el uso de opioides y el uso de neostigmina también, ¿no? Con este cuadro se termina la charla sobre este tema. Como les dije, es un tema un poquito fastidioso, pero no muy complicado. Para evaluar el riesgo de náuseas y vómitos en el postoperatorio, hay una pequeña tabla de factores de riesgo, ¿no? El hecho de ser mujer te da puntaje 1, no fumador, historia de haber tenido antes náuseas y vómitos, la cinetosis y el uso de opioides en el postoperatorio. A cada uno se le coloca un punto. Dentro de ellos, la sumatoria nos va a dar si es un riesgo bajo, moderado o alto. Si es que es un riesgo bajo, si es que está entre 0 y 1 punto,
no hay por qué hacer profilaxis para esto, y si es que se presentara, el manejo sería con ondansetron y dexametasona. Si es que el riesgo es moderado o alto, se sugiere reducir los factores de riesgo previo a la cirugía, y en la cirugía evitando pues el uso de opioides, ¿no? Usar anestesia regional, como lo mencioné hace un momento, minimizar cualquier uso de anestésicos inhalados, ver la posibilidad de hacerle solamente anestésico con propofol. Si a pesar de todo esto seguimos pensando que el paciente nos va a presentar un riesgo de náuseas y vómitos, tenemos que hacer una profilaxis, darle dexametasona con ondansetron, uno en la inducción y el otro 30 minutos antes de terminar la cirugía. Y si a pesar de esto presenta náuseas y vómitos, se dará terapia pues con ondansetron, recomiendan también propofol y algún antiemético que se requiera usar, ¿no? Bueno, hemos corrido un poquito por tema del tiempo para dejar al menos unos 10 minutos. Chicos, si es que tienen alguno de ustedes alguna pregunta. Doctor, buen día, ¿me escucha? Sí, pero te escucho bien lejos, no sé si puedes hablarme un poquito más alto. A ver, doctor, ¿ahora sí se me escucha? Sí, un poquito mejor, dime. Doctor Ríos, una consulta. En caso de diabéticos, usted mencionó que se debería de disminuir la dosis de insulina prolongada al 50% y suspender los antibióticos orales en el mismo día. Pero tengo una duda en base al intraoperatorio. ¿No habría riesgo de hiperglucemia por un reflejo neuroendocrino? No, justamente si es que es un paciente que está siendo bien controlado, para eso se pide la hemoglobina glicosilada, menor a 8, mejor si es menor a 6.5, no tendría por qué presentarse ningún tipo de problema. Y si es que lo hubiera, también en la charla lo mencioné, deberíamos usar insulina de corto plazo que se puede usar en el intraoperatorio para corregir la glucosa, pero usualmente los anestesiólogos ya en el intraoperatorio, salvo un AGA, no te piden ya glucosa, ¿no? Y si es que en el AGA está alterado, podrán usar pues la insulina, ¿no? De efecto rápido, ¿no? Está bien, doctor, gracias. Otra consulta, Sí. es en cuanto al concepto de fragilidad. ¿Fragilidad sería en cualquier tipo de paciente enfermo o sería específicamente en pacientes geriátricos? Porque creo que el concepto de fragilidad lo maneja un poco más en geriatría. Mira, en fragilidad en el área de la evaluación prequirúrgica, no es en cualquier paciente que esté enfermo, porque un paciente enfermo es aquel que está, por ejemplo, con una colecistitis crónica calculosa, ¿ok? Una mujer de 40 años con una colecistitis crónica calculosa que tú la puedes mandar a trotar, la puedes mandar a qué sé yo, a manejar la prehabilitación, no va a encajar en el cuadro de fragilidad, pero sí aquellos pacientes que la enfermedad los limita. O sea, la enfermedad los consume tanto que no nos van a ayudar en el prequirúrgico para mejorar su situación. ¿Ok? Como ejemplo les puse pues una neoplasia avanzada en la cual el paciente ya está consumido, ¿no? Y no nos va a ayudar mucho en todo lo que hablamos acerca de prehabilitación. Entonces, doctor, un paciente frágil sería un paciente que tiene más de 3 de ASA, ¿no? Porque 3 creo que es... Claro que sí, claro que sí. Podría ser uno más de 3 de ASA, definitivamente, sí. Está bien, doctor. Muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿me escucha? Buenos días. Sí. En la primera parte usted mencionó que en los pacientes de alto riesgo que utilizan warfarina se debe suspender, ¿no? ¿Qué criterios incluyen un paciente de alto riesgo o en todo caso utilizamos la clasificación de ASA? No, aquí hablo de alto riesgo de sangrado. ¿Ok? Para eso a los pacientes tenemos que irlos monitorizando con el INR. INR menores a 1.5
son los que ya estamos considerando de alto riesgo, ¿no? No tiene, en este caso no tendría que ver con el ASA, ¿no? INR, perdón, mayor, me estoy confundiendo, dije menor, mayor de 1.5, ¿no? Es donde tenemos que mantener al paciente con INR mayores de 1.5. Si es que cae, ya está, es un paciente de alto riesgo. Es otra cosa, es por el tema de coagulación. Está bien, doctor. Gracias. ¿Ok? Doctor, disculpe, buenas tardes. Una Sí, consulta. te escucho. Dime. Referente a la prehabilitación en lo que comentó la educación nutricional del suplemento proteico, ¿podría elaborar un poco más al respecto? Claro que sí. Mira, usualmente nosotros, en cuanto al requerimiento proteico, es aproximadamente 1 gramo por kilo, ¿cierto? Es lo que cualquier persona que está sana, que no tiene ningún padecimiento, es lo que debería ingerir o lo que ingiere, ¿no? 1 gramo por kilo es lo usual y lo normal, ¿ya? Aquellos pacientes que están siendo sometidos o que van a ser sometidos a un estrés quirúrgico, el metabolismo aumenta, se convierten en personas hipermetabólicas. ¿Está bien? Es una persona que va a consumir más proteínas desde el intraoperatorio hasta el posoperatorio. ¿Ya? Ya no es una persona que no tiene ninguna enfermedad. El hecho de intervenir a un paciente ya no lo convierte en un paciente que va a consumir más de lo que usualmente consume. Entonces, voy a volver al ejemplo de un paciente con cáncer, ya no de repente avanzado, pero un paciente que tiene cáncer. Ya de por sí, el cáncer mismo está generando que esta persona consuma más proteínas o más energía. ¿Está bien? Si a este paciente no le mejoramos su carga proteica o sus calorías que va a consumir por día, va a entrar con una desventaja o una cirugía, una desventaja metabólica. A pesar de eso, sin haberle mejorado previamente, lo sometemos al estrés quirúrgico que va a generarle más consumo energético. Este paciente, cuando termine la cirugía y en el posoperatorio, su recuperación va a ser un poco más lenta, y va a estar probablemente rodeado de una serie de cosas que podrían afectar. El paciente que se queda más tiempo en un hospital puede hacer una neumonía, puede tener infecciones agregadas. ¿Me dejo entender? Entonces, la idea de mejorarle la nutrición, por eso creo que ahí entre paréntesis pongo iniciarle de repente proteínas a 1.2, 1.4 previo a la cirugía, o sea, cargarlo un poquito más de elementos proteicos para que cuando entre a la intervención quirúrgica este metabolismo que va a estar aumentado tenga de dónde coger y al paciente no lo desnutra. ¿Me dejo entender? Sí, doctor. Y este suplemento proteico ya es uno preparado, se complementa con la dieta del paciente si es que aún puede consumir alimentos vía Bueno, oral. lo ideal es que tú mismo veas tu carga proteica de los alimentos, y siempre la vía oral y el alimento tradicional es lo mejor. Pero si tienes un paciente que ya está un poquito desmejorado y quieres subirle más rápido, bueno, puedes usar algunas leches, ¿no? En yogur, qué sé yo, algunas proteínas líquidas, Providegol, que son algunos nombres que se me vienen ahorita a la cabeza, ¿no? Pero siempre lo ideal, si es que el paciente puede alimentarse bien y puede comer por vía oral, pues le puedes aumentar, qué sé yo, que coma pescado un poco más, que coma un poco más de carnes previo, ¿no? ¿Ok? Sí, gracias, doctor. Perfecto. Muy bien, jóvenes. A ver, una última pregunta para dar por concluida la clase. Bueno, parece que no hay más preguntas. Muy bien, chicos, gracias por su atención. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, en mi correo lo deben tener por ahí. No duden en escribirme, yo gustoso los atiendo.